Bueno, les voy a explicar la primera parte del ejercicio número 21 de la guía de operaciones unitarias. En este tipo de ejercicio, lo que hay que tomar en cuenta es los procesos que actúan. En este ejercicio en particular, el proceso que actúa es el evaporador y el cristalizador, los cuales lo que buscan es llevar los elementos a un estado sólido. Los elementos que actúan en este proceso son el cloruro de sodio, que se representa con la letra N, el cloruro de potasio, que se representa con la letra K, y el agua, que la representamos con la letra A. Para explicar la gráfica, debemos tomar en cuenta desde el punto de la corriente número 1, la cual es la alimentación fresca del proceso, y después, pasando a la corriente número 2, es la unión de la corriente número 1 con la corriente número 7, la cual es la corriente de recirculación, y esta entra al evaporador, saliendo una corriente número 5, la cual lleva del estado líquido al estado gaseoso. Una vez obtenida la corriente número 4, entra el cristalizador, y ese proceso lo que hace es bajar la temperatura para que expulse el estado sólido de los elementos que actúan en el proceso. Esta línea que podemos ver aquí, esta corriente que podemos ver aquí, la número 7, se llama corriente de recirculación, la cual recupera los compuestos obtenidos, los compuestos que no fueron obtenidos en el cristalizador, y los lleva otra vez a la alimentación fresca para así mantener aprovechar toda la materia prima y obtener mucho materia de producto. Una vez leída toda la gráfica, podemos realizar la ecuación y el balance global. Una vez formulada la ecuación número 1, podemos observar que nos dan dos incógnitas, M3 y M6, los cuales los vamos a calcular a través de los balances. En el balance en el sodio, tenemos que, a través de esta fórmula, despejar y sustituir los valores para obtener M3. Igualmente, en el balance del potasio, a través de esta fórmula, obtenemos M6 sustituyendo y despejando. Una vez obtenidos los valores de M6 y M3, sustituimos en la ecuación número 1 y despejamos a M5. Haciendo las restas, obtenemos que M5 es igual a 16.008 kilogramos. Ahora vamos con el balance del evaporador, el cual tiene como fórmula buscar M2, dándonos la suma de M3, M4 y M5, los cuales todos los valores los tenemos, lo que hacemos es sustituir y calcular. Realizando el balance del evaporador, procedemos a hacer el balance en el potasio. A través de esta fórmula, el flujo másico de la corriente 2 del potasio por M2 es igual al flujo másico de la corriente 4 del potasio por M4. Despejando este término y haciendo los cálculos, obtenemos que el flujo másico de la corriente 2 del potasio es igual a 0.0470. Balance en el sodio. Primero que nada tenemos que decir que lo vamos a estudiarlo en el punto 2. El porcentaje de sodio en el punto 2 va a ser igual a la sumatoria de las dos salidas de sodio por su masa, tanto en el punto 3 como en el punto 4 entrando al cristalizador. Teniendo así que X2 del sodio va a ser igual a 0.1172. También tenemos que calcular el porcentaje de agua que sale de aquí. Entonces tenemos que la sumatoria de todos estos conjuntos va a ser igual a 1. Y despejando el X2 del agua va a ser igual a 0,8358. Balance en el cristalizador. Primero tenemos que la masa que entra al cristalizador va a ser igual a la sumatoria de ambas masas que salen. Por ende tenemos que M4 va a ser igual a M6 más M7, y despejando M6, que son los cristales de potasio que salen del cristalizador, me dice que va a ser una masa igual a 552 kilos. Después de esto estudiamos el balance en N. Tenemos que X4 del sodio va a ser, por su masa va a ser igual al X7 del sodio por su masa, dándonos así una ecuación con dos incógnitas y dándonos dos resultados, el de M4 igual a 4.968 kilogramos y el de M7 igual a 4.416 kilogramos. Balance del agua. Para terminar tenemos que buscar lo que es el X del agua en 4 y en 7. Para esto tenemos que el agua que entre por 4 hacia el cristalizador va a ser la misma que regrese hasta el punto de mezcla por el conducto 7. Para esto tenemos que X4 del agua por su masa va a ser igual a la X7 del agua por su masa. Despejando X7 nos daría un valor de 0,693. Después, para conseguir el potasio en 7, lo que tenemos que hacer es decir que todos estos productos, la suma de todos estos productos va a ser igual a 1. Por ende, despejando el X de 7 nos da que el X de el potasio en 7 va a ser igual a 0,118.
Buenas tardes, mi nombre es José Navarro y voy a realizar el segundo ejercicio de la actividad número 2. Como se muestra en el enunciado, conocemos que se quema CH4 más O2 en un reactor y sale convirtiéndose en una mezcla de O2 más agua. Aquí tenemos el diagrama de Bloch, que es un reactor con la alimentación ya denotada como el número 1 y la salida con el número 2. En la alimentación tenemos unos números de moles que es de 30.000, que es la proporción total. Divide entre ellas en metano, O2 y CO2. En metano tenemos un 20%, en O2 un 60% y en CO2 un 20%. El tiempo de este proceso es en una hora. En la leyenda tenemos el metano, que es CH4, que lo denotamos como M, el oxígeno O2 como O, el dióxido de carbono CO2 como D y el agua H2O igual a A. El número de moles iniciales, simplemente, para calcularlo, simplemente vamos a multiplicar el porcentaje de ellos por el número de mol de cada uno de ellos. En el metano simplemente multiplicamos 0,20 por 30.000, dando así 6.000 toneladas mol. En el oxígeno 0,60 por 30.000, dando así 18.000 toneladas mol. Y en el dióxido de carbono 0,20 por 30.000 toneladas mol, dando así 6.000 toneladas mol. Para determinar el reactivo limitante se divide el número de moles iniciales de cada compuesto o elemento entre su coeficiente estequiométrico, que se obtiene al balancear la ecuación química. El resultado menor indica cuál es el reactivo limitante de la reacción. Dividimos el total consumido, que es 6.000 toneladas mol, entre el coeficiente estequiométrico, siendo así 6.000 entre 1, dando así 6.000 toneladas mol para el metano. Y para el oxígeno 18.000 toneladas mol entre 2, que da 9.000. El reactivo limitante es el metano, CH4. Para conocer la cantidad exacta que se consumió de este reactivo, usamos la fórmula del factor de conversión, que el factor de conversión es igual a moles consumidos sobre moles suministrados por 100. Despejando y sustituyendo, sabemos que moles consumidos de metano, que es lo que estamos trabajando, es igual al porcentaje de factor de conversión, que es 90, por 6.000 toneladas mol entre 100, dando así 540 toneladas mol. Ahora, para conocer la cantidad de cada elemento que sale del reactor, hay que realizar el balance para cada compuesto o elemento, tomando las consideraciones. Se dice que se consume si el compuesto o elemento está al lado izquierdo de la reacción química. Se dice que se genera si el compuesto o elemento está del lado derecho de la reacción química. Un elemento entra si es corriente de alimentación al reactor y un elemento sale si se produjo en la reacción química o sobra en el reactivo. Los cálculos los hará mi compañero a continuación. Buenos días, mi nombre es Axel Pérez. Voy a continuar a terminar el ejercicio número 2 de la actividad número 2 de operaciones unitarias. Ahora bien, para conocer la cantidad de elementos que sale del reactor se debe hacer balance en cada elemento compuesto, tomando en consideración algunas cosas. Por ejemplo, se dice que se consume si el elemento está en la parte izquierda de la reacción química. Se dice que se genera si el elemento está en la parte derecha de la reacción química. Un elemento entra, ¿ok?, si alimenta el reactor y un elemento sale si se produce sobre la reacción química o los reactivos. En primer lugar, hacemos balance para el metano. Decimos, aplicamos la fórmula que es esta: entrada más generación menos salida menos consumo igual a acumulación. Entonces, en este caso, generación y acumulación se nos van a cero. Por lo tanto, nos queda despejando salidas igual a entrada menos consumo. Sustituimos y salida en el metano es igual a 6.000 toneladas por mole menos 5.400 toneladas por mole, lo que es igual a 600 toneladas por mole. Luego hacemos balance para el oxígeno. Aplicamos la misma fórmula. En este caso, se nos va también la generación y acumulación, por lo cual nos queda igual, salida igual a entrada menos consumo. Por lo tanto, la salida del oxígeno es igual a 18.000 toneladas por mole de oxígeno menos 5.400 toneladas por moles de metano. Hay un cociente de 2 moles de oxígeno sobre 1 mol de metano, lo cual nos da un resultado de 7.200 toneladas por mol. Luego hacemos igualmente balance para el dióxido de carbono. Aplicamos la misma fórmula. En este caso, el consumo y la acumulación se nos van a cero. Por lo tanto, la salida es igual a entrada más generación.
sustituimos en la salida de dióxido de carbono sería 6.000 toneladas de moles de dióxido de carbono más 5.400 toneladas de moles de metano por un cociente de un mol de dióxido de carbono sobre un mol de metano, lo que nos da un total de 11.400 toneladas de moles. De igual forma lo hacemos para el balance para el agua. Aplicamos la misma fórmula, en este caso la entrada, el consumo y la acumulación se nos va a cero, por lo cual salida es igual a la generación. Sustituimos y decimos que el número de salida en el agua es igual a 5.400 toneladas de moles por 2 moles de agua sobre un mol de metano, lo que nos da un total de 10.800 toneladas de moles. Ahora determinamos el número de moles totales en la salida. Para ello, pues simplemente sumamos todas las salidas que calculamos. El del metano, el oxígeno, el dióxido de carbono y el del agua. Eso nos da un total de 30.000 moles. Luego vemos la composición en la salida en base húmeda. Aquí se suma el agua, la cantidad total, y se calcula su fracción. Entonces, por lo menos aquí, en la composición del metano, 600 toneladas de moles sobre 30.000 toneladas de moles es igual a 0,2. Eso, entonces podemos decir que el porcentaje del metano es del 2%. El mismo procedimiento se hace con el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, dándonos un total de, en el caso del oxígeno, 24%, dióxido de carbono 38% y el agua 36%. Por último, la composición en la base de la salida en la base seca. En este caso no se suma el agua ni se calcula su fracción, por lo tanto la salida total sin tomar el agua es 19.200 moles. La composición en el metano, hacemos el cálculo con el número nuevo y nos da que el porcentaje de metano es 3,125%. Hacemos el mismo procedimiento con el oxígeno y el dióxido de carbono, dándonos un resultado de porcentaje de oxígeno de 37,5% y el dióxido de carbono 59,375%.